prepárame Dios, hacer un santuario puro y santo, tú en tú en mí. mí. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes este mensaje el día de hoy. Y vamos a ir a leer un pasaje bien conocido del Evangelio de nuestro Señor en Mateo, ¿no? En el capítulo 14. Saber un poco que Mateo es un evangelio, ¿no es cierto?, que probablemente así lo dicen todos los estudiosos de la Biblia, ¿no? Que sus primeros lectores, ¿no es cierto?, era una iglesia, pero mayoritariamente una iglesia judía. Y por eso hay varios conceptos que debemos entender y por eso este contexto, ¿no? Pero Mateo escribió varias enseñanzas y en este pasaje nosotros vamos a ver una linda enseñanza de Jesucristo con un objetivo concreto. Y el objetivo de esta enseñanza es ayudar a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, a reafirmarse en su fe sin dejarse hundir por dificultades, por incertidumbres, por temores, por miedo. Y Jesucristo lo hizo con tal fuerza esta enseñanza, fue tan impactante esta enseñanza, que obviamente hasta los días de hoy esta enseñanza permite revivar nuestra fe, revivar nuestro ánimo por dentro. Así que vamos a ir a leer el texto. El texto está en Mateo 14. Mateo 14. Desde el versículo 22 en adelante podríamos ir, ¿no? Leamos, dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ese es nuestro texto del día, Señor. Ese de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Vamos a estar mirándolo, ¿no? Y lo primero que nosotros podemos mirar en los versículos 22, 23, es que los discípulos estaban solos, ¿no? Esta vez no los acompañaba Jesucristo. Tenemos que un poquito antes, los versículos anteriores, Jesús había alimentado a los 5,000, había terminado esa labor, esos milagros, ¿verdad? Y Jesús les dice a sus discípulos, a los apóstoles, que se suban a la barca y se vayan al otro lado de la orilla del mar, y que se vayan. Entonces los discípulos van en ese trayecto arriba de la barca, van solos. Esta vez no los acompaña Jesucristo. Jesucristo se ha quedado solo en el monte cercano de donde estaban anteriormente, hablando con su Padre, orando con su Padre en el silencio de la noche. Así que tenemos esa primera impresión. El verso 24, Mateo nos describe con rasgo bien certero, bien preciso, la situación en la que estaban los discípulos. Se encuentran solos, dice, en medio del mar, en medio de la inseguridad del mar. Sabemos que la soledad, o más bien dicho, la soledad en la noche, en medio del mar, tiene un aire, ¿no es cierto?, a inseguridad, y Mateo es certero en decir aquello, ¿no? La barca, dice, era zarandeada por las olas, era sacudida por las olas.
desbordaba, ¿no es cierto?, estaba siendo azotada por fuerzas adversas. Dice, el viento le era contrario, dice el texto. Todo se vuelve en contra de lo que estaban viviendo los discípulos en la barca. Además, también debemos pensar que el hecho de que era de noche y las tinieblas, la oscuridad lo envolvía todo, ¿no? El ambiente que nos propicia Mateo era de bastante incertidumbre, bastante inseguridad, temor, miedo probablemente. Y aquí a lo mejor debiésemos hacer una primera reflexión. Porque al escuchar esto, los primeros versículos que nos relata el pasaje, seguramente para los primeros cristianos era algo conocido. Decíamos un principio que básicamente sus primeros lectores eran de origen judío, una iglesia de origen judío, ¿no? Y por lo tanto ellos ya estaban escuchando, entendían el mensaje, las palabras, ¿no es cierto?, de Mateo. Aquí hay un mensaje que es muy, muy de los salmos, ¿no es cierto? Ellos saben que al hablar de las aguas profundas, de la tempestad, de las tinieblas de la noche, son símbolos de inseguridad, de angustia, de incertidumbre. Y la primera reflexión que podemos nosotros hacer aquí, ¿no? ¿No es esta nuestra situación en estos tiempos de pandemia? ¿Nos sentimos hoy de manera personal o como comunidad cierta incertidumbre, cierta inseguridad, ciertos temores? ¿No nos sentimos o no, o nos hemos sentido o no nos sentimos todos o algunos, ¿no es cierto?, como sacudidos por las olas, ¿no es cierto?, con todo adverso, con el viento en contra, ¿verdad?, como en medio del mar. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? El verso 25 nos dice que en la madrugada de esa noche que los discípulos se habían ido solos, ¿no es cierto? En esa madrugada se le acerca Jesús caminando por el agua, andando por el agua. Lo que nos dice que Jesucristo no estaba lejos de ellos, ¿verdad? Jesús no estaba lejos de ellos. Pero los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tempestad, en medio de las tinieblas, en medio de la noche. Ellos no son capaces de conocerlo. El verso 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Es increíble, pero a los discípulos de Jesucristo, Jesús les parece un fantasma, algo no real, una ilusión falsa, ¿no? Los miedos a veces nos hacen ver cosas que no son. Los miedos a veces en la iglesia son uno de los mayores obstáculos para reconocer a Jesucristo y seguirlo, ¿no? Seguirlo con fe, como el verdadero Hijo de Dios, que nos acompaña y que nos salva en medio de las crisis. Los discípulos, ¿verdad?, lo confundieron, pensaron que era un fantasma, ya se habían olvidado de ello. El miedo, el temor los encegueció, los puso, les turbó la mente, ¿no? Y gritaron, es un fantasma, lo primero que hicieron. El verso 27, pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, cálmense, soy yo, no tengan miedo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, dice la Reina Valera, cálmense, soy yo, no tengan miedo, dice la NBI. Jesús les dice tres palabras que ellos necesitan escuchar. Ánimo o cálmense, depende de la versión. Jesús viene a infundir ánimo y sembrar esperanza en el mundo. Soy yo, dice. No es un fantasma, sino alguien vivo, lleno de fuerza, y su fuerza es una fuerza salvadora. Y lo tercero que le dice es que no tengan miedo. Hemos de confiar y aprender a reconocerlo junto a nosotros en medio de esta crisis, los peligros y dificultades. Hoy Jesucristo nos dice lo mismo, hermano. Ánimo, cálmense. Yo vengo a sembrar esperanza en este mundo. Yo vengo a infundir ánimo, les vengo a infundir ánimo a ustedes. Quédense tranquilos, soy yo, ¿no es cierto? No soy alguien, no soy un fantasma, no soy alguien irreal, sino que soy yo, el Jesucristo resucitado, que tengo fuerza para salvarlo. Y luego nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Nosotros debemos de aprender a confiar y a reconocer a Jesucristo, nuestro Señor, sobre todo en los momentos de crisis, de peligro y dificultades. Tal vez es esto lo que necesitamos escuchar más seguido en estos días, ¿no? Los cristianos necesitamos escuchar, ánimo, soy yo, no tengan miedo. El verso 28
animado por las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Pedro hace una petición sorprendente. Él dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Señor, si eres tú, mándame a ir andando, caminando sobre el agua. Lo importante aquí, o algunas cosas que podemos mirar, es que no sabe realmente si Jesús es un fantasma o alguien vivo. Ellos recién están diciendo es un fantasma, luego dicen, no, es Jesucristo. Tiene esa incertidumbre, esa inseguridad, ¿no es cierto? Pero a pesar de que Pedro a lo mejor no sabe si Jesús es un fantasma o alguien vivo, alguien real, la experiencia que quiere vivir Pedro es de caminar hacia él andando sobre el agua, no por tierra firme, ¿no? Sino sobre el agua. No apoyado en la seguridad, sino en la debilidad de su fe. Y eso es interesante. Jesús nos llama a caminar en la debilidad de nuestra fe, que a veces es zarandeada, ¿no es cierto?, como en el mar, por las tormentas, por las crisis, por esta pandemia, por ejemplo. Y Jesús les dice, ven, ven, ven. Tal vez, hermano, ¿no será esto una llamada que nos está haciendo Jesús en estos momentos de crisis? Pensemos así, ¿no? Puede ser una llamada que Jesucristo nos hace en estos momentos de incertidumbre, de pandemia, de desconcierto. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, nos dice el verso 29. Ven, dice Jesús. La llamada a Pedro en medio de la tempestad encierra algo más, nos dice algo más, ¿no? Jesús le está diciendo, ven a mi encuentro caminando sobre las aguas. Aunque no me reconozca en medio de esta tempestad y aunque esté lleno de dudas en medio de la noche, ven. Y hoy día el Señor nos dice lo mismo. A pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias, a pesar de los temores, a pesar de la incertidumbre, camina sobre las aguas. Ven, reconóceme en medio de la tempestad. Aunque esté lleno de dudas, camina hacia mí. Y Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús, nos relata el texto. Esto, hermano, es esencialmente la fe cristiana. La fe cristiana se trata de eso, de caminar hacia Jesús, de dar pasos día a día, orientando nuestra vida hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo. No sobre tierra firme, sino que sobre todo sobre las aguas, cuando hay incertidumbre, cuando hemos sido zarandeados, sin otro apoyo, ¿verdad? Sin otro sostén, ¿no es cierto? Sino que caminar simplemente con el apoyo firme que nosotros tenemos en su palabra. Ven, dice a Pedro. Y Pedro al escucharlo va. No tiene otra cosa, Pedro. En la noche, la tormenta, la tempestad, ¿verdad? Incertidumbre, crisis, el viento en contra. Ven. Solo su palabra nos debe hacer caminar hacia Jesucristo. Y sostenido, ¿no es cierto?, Pedro, por su presencia, por la presencia milagrosa de Jesucristo, él camina, ¿no? Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nuestra vida debe sostenerse en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que está en medio nuestro, está en nosotros, en nuestra vida. La pregunta es que si nosotros estamos dispuestos a hacer esta misma experiencia, si estamos dispuestos a caminar sobre las aguas, si estamos dispuestos a caminar en la incertidumbre, en la crisis, caminar hacia Él, simplemente con lo que Él nos dice, simplemente con su palabra, ¿no? Ven hacia mí. Y la verdad, hermano, es que no es fácil vivir una fe a veces desnuda, a veces una fe que ha sido zarandeada, a veces una fe, ¿no es cierto?, que es en medio de la crisis, en medio de la noche, en medio de esta escenografía que se nos presenta, escenografía que en este caso particular es física, es geográfica, pero también en nosotros es una escenografía espiritual, ¿no es cierto? Pedro en el versículo 30, en concreto, sintió la fuerza del viento, dice el texto, y le entró miedo y empezó a hundirse. Pedro salió de la barca, escuchó a Jesucristo y en el momento de caminar
¿no es cierto? Cuando empezó nuevamente a sentir la tempestad, el viento, le entró miedo y el texto nos dice, el verso 30, que empezó a hundirse. Es lo que nos puede pasar en estos momentos, a todos nosotros. Muchas veces nos fijamos solo en la fuerza que tienen las cosas malas. Nos entra el miedo, nos entran las dudas, nos entra la incertidumbre y empezamos a hundirnos en la desesperanza, en la incertidumbre, en la inseguridad, en la inquietud, en los temores. ¿Y qué podemos hacer entonces? Lo primero es hacer lo mismo que hizo Pedro, ¿no? Gritar a Jesucristo. Es lo que Pedro hace al empezar a hundirse. Señor, sálvame, dice. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pedro a nuestro Señor Jesucristo solo le pide una cosa: sálvame, sálvame. Con eso está todo dicho, hermano. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos salve en estos momentos de crisis. Señor, sálvame. Con eso está todo dicho, Padre. Este grito probablemente salió de lo más íntimo del corazón de Pedro. Y también es un grito que puede salir de lo más íntimo de nuestro corazón. Puede ser una forma humilde pero muy real de vivir nuestra fe. Todos los días, en medio de esta tempestad, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, digámosle al Señor, cada día: Señor, sálvame. Señor, yo quiero ir hacia ti. Porque cada día el Señor nos está diciendo, bien, ven, ven, camina en medio de este momento. El verso 31 nos dice: enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesucristo está atento y pendiente de Pedro en todo momento. No permanece indiferente al grito de Señor, sálvame. Según el relato, dice que Jesucristo le tendió su mano, dice que Jesucristo lo agarró, lo agarra, dice, ¿verdad? Y luego le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Sin saber cómo ni por qué, Pedro vive algo difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Experimenta a Jesús como una mano tendida, como una mano salvadora. Se deja agarrar por él, se deja tomar por él, ¿verdad? Y siente que Jesús lo salva de hundirse. Pedro siente eso. En el fondo de su corazón escucha esta pregunta que puede cambiar su vida. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Tal vez es el miedo, ¿no es cierto, hermano? O la oscuridad de la noche, el miedo de la crisis que vivimos, ¿no? Que aprendemos a creer con más verdad en la fuerza salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Es en este tiempo que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad, que probablemente nuestros hijos no vivan, que nuestros abuelos no vivieron una circunstancia como la que estamos viviendo, de incertidumbre sanitaria, social, económica, financiera, incluso política, cuando nosotros debemos aprender a vivir con una fe grande en nuestro Señor Jesucristo. Es cuando más nosotros debemos aprender a creer con más verdad en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ¿verdad? Nosotros debemos creer, a pesar de las circunstancias, aún más en nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Jesús, entonces, luego nos dice el texto, que caminan agarrados en medio de las olas, caminan tomados en medio de las olas. Dice verso 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro y Jesús entonces, después de vivir esta experiencia, Pedro, de caminar sobre el agua, de él ver su incertidumbre, sus crisis, ¿no es cierto?, de ver el viento, el mar que lo azotaba y dudar, no es verdad, y de hundirse: Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo agarra firme, ¿no es verdad? Hombre de poca fe, le dice. Caminan agarrados, Pedro aferrado, seguramente agarrado, con la mano muy apretada, ¿no es cierto? Así como cuando un niño o un hijo toma a su papá, a su mamá, firme porque tiene miedo, pero sabe que el papá, la mamá tienen la seguridad, y agarrado en medio de las olas y el viento, ¿no es cierto? Caminan hacia la barca. Y al subir a la barca, la tormenta se calma.
Y cuando Jesús está en medio del grupo, en medio de los apóstoles, los discípulos recuperan la paz. Lo han vivido todo de cerca, llenos de miedo y angustia, pero han experimentado la fuerza salvadora y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos que antes estaban diciendo es un fantasma, se postran ahora delante de Jesús y le dicen desde muy al fondo de su corazón, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Lo crees tú, hermano? En este tiempo es cuando más el Señor espera de nosotros cada día que le digamos, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Dependemos de ti, Padre. Así que, hermanos, para ir terminando esta reflexión, los quiero invitar a pensar algunas reflexiones, ¿no? ¿Cómo te está afectando a ti este tiempo de crisis sanitaria? ¿Cómo te está afectando a ti este futuro incierto que vemos? ¿Cómo está tu fe, hermano, en esta crisis, en este tiempo? ¿Se va apagando? ¿Se va creciendo? ¿Cómo me siento por dentro cada día? En medio de todo lo que está pasando, ¿dónde y cómo puedo yo sentir a Jesús como una mano tendida que me agarra, que me quita los miedos, que no deja que me hunda? ¿Dónde lo ves cada día? ¿Le pides al Señor cada día que te agarre, que no dejes que te hunda? Hermano, el Señor nos salva. El Señor quiere que transitemos por estas aguas turbias, turbulentas, con el viento en contra. Él dice, ven. Él dice, ven. Y aunque nosotros tengamos dudas, aunque nosotros tengamos incertidumbre, aunque nosotros nos empecemos a caer, a hundir, el Señor no nos va a dejar solos, nos va a agarrar la mano. Así que, hermano, te animo, ¿verdad?, a que escuchemos el mensaje del Señor. Ánimo, soy yo. No tengan miedo. Conversa ahora a Jesucristo, a nuestro Señor, y hazle ver tus miedos, sin vacilaciones. Entrégate a Él. Dile que lo necesitas hoy más que nunca, que te agarre de la mano, porque lo que sabemos es que el Señor te agarrará y nunca dejará que te hundas. Dios los bendiga.